Oigan, fíjense que ¿alguien cree que existe el diablo? Sí existe, ¿verdad? Pero fíjate que la mayoría de la gente pasan dos cosas. O le tiene miedo al diablo o lo ignora completamente, ¿no? Y hoy les quiero platicar acerca de la historia de Luzbel. Y no se trata aquí que hablemos algo, ahora sí que le demos gloria al diablo, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en la época del Mundial, cuando un equipo se va a enfrentar a otro, lo que hace es que analiza al contrincante, ve los videos, se fija cómo es para desarrollar una estrategia para poder ganar. Entonces, con esa intención es con la que quiero platicarles hoy, salud, acerca de el diablo, ¿no? Pero bueno, primero les voy a contar un chiste. Resulta que un gangoso consigue trabajo anunciando una pelea de lucha libre, ¿no? Entonces le dicen, tú nada más lee esto. Entonces sube el gangoso y dice, en esta esquina el demonio rojo. Entonces, bravo, no sé. Y en esta otra esquina el demonio rojo. Y todos empiezan, bu, ya se equivocó, ¿no? Y el gangoso dice, no, a ver. En esta esquina el demonio rojo. En esta esquina el demonio rojo. Bueno, la Biblia nos enseña que sí existe el diablo, ¿sí? Pero nos dice que no debemos tenerle miedo porque él ya está vencido. Imagínate un león muy feroz, pero que está encadenado. Podrá rugir, podrá hacer lo que quiera, pero si no te le acercas, no te puede hacer absolutamente nada. Al contrario, fíjate que el diablo le teme a aquellos cristianos que se congregan, que leen la palabra, que oran, que la ponen por obra. Él sí debería de tenernos miedo a nosotros y no nosotros a él. ¿Por qué? Porque sabemos que ya está vencido, ¿no? Pero bueno, así como no debemos temerle, tampoco debemos de ser ingenuos ante las maquinaciones del enemigo. Fíjate lo que dice Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11, le pone, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí se trata efectivamente que no ignoremos las artimañas que él tiene. Bueno, si entendemos cómo opera el enemigo, vamos a tener una mejor manera de enfrentarnos contra él. Pero además, si lo enfrentamos estando en Cristo, pues podemos vencerlo. Entonces, como les decía, hoy voy a platicar acerca de la historia, cómo actúa y cómo poderlo vencer. Bueno, la historia de Lucifer no comienza en el infierno, comienza en el cielo. Antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos, existía un reino que era puramente espiritual. En ese reino, Dios reinaba y solamente existían seres celestiales. Y entre esos mismos seres celestiales había diferentes categorías o diferentes tipos de seres. Por ejemplo, los serafines se encargaban de adorar a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en algunos textos, en Apocalipsis o en Ezequiel, siempre que se menciona a los serafines están adorando. Son los que están diciendo, santo, 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 y están alrededor del trono de Dios. Es decir, ellos se dedican a exaltar a Dios, ¿no? También existen los ángeles. Los ángeles, algún día platicaremos una prédica completa acerca de los ángeles, pero los ángeles no obedecen a los seres humanos. Obviamente en ese entonces no existían, porque a veces toman como que le rezan a los ángeles o les piden a los ángeles y cosas. Los ángeles son mensajeros de Dios y al único que le deben obediencia es solamente a Dios. También existen los arcángeles, que arcángel significa jefe de ángeles o líder de ángeles, entonces tenían una categoría superior. También estaban los príncipes y potestades, que tenían cierta autoridad, ciertos cargos de gobierno. Y estaban los querubines. Los querubines tenían como función guardar en general las cosas de Dios, eran como guardianes. A lo mejor estamos acostumbrados a decir, ay, tiene cara de querubín, ¿no? Porque en los cuadros renacentistas pues nos ponían unas caritas regordetas con alitas y decían que esos eran los querubines. Pero en realidad, la verdad es que los querubines son seres muy poderosos que precisamente se encargan de cuidar, de guardar, que tienen mucho poder, que tienen una gran movilidad
y que no son esas caritas sonrientes. De hecho, fíjate, si ¿te acuerdas cuando Adán y Eva pecan y entonces son expulsados del paraíso? ¿A quién ponen a cuidar que no regresen al camino del árbol de la vida? A un querubín, ¿sí? ¿Te acuerdas la tapa del propiciatorio del arca de la alianza? ¿Qué tenía encima? ¿Qué estaba cuidándolo? 2 querubines, ¿sí? El velo que cubría al arca dice que tenía querubines. Entonces podemos entender que los querubines eran seres que se encargaban de cuidar y que tenían por lo tanto gran poder. Bueno, en ese reino celestial, repito, antes de que se formara la tierra, había un ser muy especial, un ser que destacaba entre todos por su belleza y por su perfección. Ahora sí que, como dicen, ese sí estaba hecho a mano por Dios, ¿sí? Se llamaba Luzbel, y Luzbel significa portador de luz. Fíjate lo que nos dice Ezequiel 28, ahora sí, si me ayudan. Dice: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. No puse todo porque es muy amplio, pero dice rubí, crisólito, jade, topacio, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, especialmente preparados para el día en que fuiste creado. Fuiste ungido, querubín protector, porque así yo lo dispuse, está hablando el Señor. Estabas en el santo monte. De acuerdo a esto que estamos leyendo, podemos entender que, bueno, este querubín fue creado perfecto. Tenía sabiduría y tenía belleza. Habitaba en la presencia de Dios, tenía autoridad y un lugar especial. Y pues era un querubín protector. El gran problema es que era tan perfecto que le ganó el orgullo. Como dicen por ahí, se la creyó. Y entonces nació en él el orgullo, y el orgullo lo dominó. Dice otro versículo, dice: fuiste irreprochable en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. ¿Maldad? ¿Cómo puede haberse encontrado maldad en algo creado por Dios? Ahí de repente la gente dice, bueno, ¿y por qué Dios creó la maldad? No, en realidad no fue que Dios creara la maldad. Ahorita les explico. Fíjate, Ezequiel 28:17 dice: a causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. Es decir, Dios lo hizo hermoso. El problema es que él se volvió orgulloso. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría, ¿no? Entonces, a causa de su hermosura, su sabiduría y su posición, ¿sí?, empezó a nacer en el orgullo. Así como era el consentido de Dios, los mismos ángeles se asombraban de él, se asombraban de su belleza, de su sabiduría. Y entonces empezó a nacer en él el orgullo y a decir: soy tan perfecto que yo también debería de merecer adoración. Fíjate, a diferencia, en cierta ocasión leí de una pastora que era muy hermosa. Y entonces la gente le decía, la alababa y decía: es que qué hermosa eres. Y ella, fíjate lo que contestaba, decía: pues es que en realidad yo no hice nada para ser como soy. Si a alguien hay que agradecerles a Dios, a él sí hay que alabarlo porque él me hizo así, pero yo no hice nada para ser como soy. Luzbel no pensaba así. Él decía, si me ayudan con el siguiente versículo que dice: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Fíjate cómo se nota aquí el orgullo. Subiré, levantaré mi trono, gobernaré, subiré a las más altas nubes, seré semejante. Y bueno, les decía, Dios no creó algo mal, no creó algo malo, sino el mal nació
porque Luzbel decidió revelárselo. Y déjame explicártelo de esta manera. ¿Las manos son buenas o las manos son malas? Ok, si las utilizo para trabajar, para ayudar, a lo mejor para acariciar, para cosas buenas, podemos pensar que las manos son buenas. Pero ¿y si las utilizo para agredir, para golpear, para insultar, para lastimar, para ofender? Entonces las manos son malas. No, las manos son un instrumento que yo puedo utilizar para bien o para mal. Y entonces lo que hizo Satanás, Luzbel, fue utilizar un instrumento creado para bien, para el mal. Pero entonces no es que Dios haya hecho las manos malas, sino que en el uso de mi libre albedrío, yo las puedo utilizar para bien o para mal. Y entonces no puedo culpar a Dios ni acusarlo por las decisiones que yo tome con respecto a lo que Él me ha dado bueno. Te pongo otro ejemplo. Imagínate una cocina que está equipada con todos los condimentos, carnes, harinas, sales, pimienta, todo, para que tú puedas hacer algo bueno. Pero, por falta de pericia o por lo que tú quieras, se te quema, se te sala, etcétera. Entonces, podríamos decir, pues es que Dios lo hizo mal. No, estás ocupando las cosas de una manera en que no deberían hacerse. Y bueno, pues aquí el tema es que Luzbel decidió utilizar mal todos los dones y todas las extraordinarias cualidades con que Dios lo había equipado. Y entonces se rebeló. ¿Por qué? Porque él quería la adoración que solamente Dios merecía. Pero el problema, además, es que dice la Biblia que convenció en Apocalipsis a la tercera parte de los ángeles de que los sigan. Mira, todo eso que les he dicho es bíblico, pero hace algunos años leí El Paraíso Perdido de John Milton. Y ahí, aunque es una novela, yo pienso que tuvo mucha revelación. Se narra cómo fue ese episodio. Es decir, lo que la Biblia te dice algunos versículos, él lo hizo una novela. Y de acuerdo a esa novela, el tema es que cuando Dios presenta el plan de la creación de la tierra y cuando presenta a Jesucristo como la persona que iba a ser exaltada, entonces dice que ahí nació el orgullo y decir, yo lo merezco más que él. ¿Y cómo se van a adorar a los hombres si los hombres no tienen la perfección que tengo yo, Satanás o Luzbel en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, eso es novelado. No sabemos si fue así. Ya cuando estemos en la presencia de Dios, igual le platicaremos cómo está. Pero lo que sí sucedió es que se revela Luzbel, convence a una tercera parte de los ángeles, les hace creer, así como engañó a Eva, les hace creer que Dios estaba equivocado, que cómo era posible que se fuera a adorar a alguien que no fuera tan bueno como él. Y entonces dice, si me ayudan con el versículo de Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El siguiente versículo dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. También Ezequiel 28:16 lo narra de esta manera. Dice, por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te eliminé de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Es decir, en el momento en que se revela, él pierde su posición, es expulsado del cielo y además pierde toda su belleza. El que era perfecto, que era hermoso en todo sentido, la perdió. Fíjate lo que dice también este versículo que está en Isaías. Dice, por eso hice salir de ti un fuego que te devorara.
A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantados todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir, ¿no? También dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra, pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Entonces fíjate, pasó de ser el ser más perfecto, más bello, más sabio, a ser el más horripilante. Carece de cualquier cualidad de belleza. Es lo más feo que te imagines. Ahora se convirtió el diablo, es el ser más horripilante. Y de estar en un lugar de honor a terminar en las profundidades del abismo. Ahora bien, la gente piensa que el diablo está reinando en el infierno, o que el diablo es un contrincante a la par de Dios y que existe el bien y existe el mal. No, en realidad, de hecho el infierno ni siquiera se ha inaugurado. La Biblia nos dice que hasta que no se haga el gran juicio, entonces será echado ahí el falso profeta, la bestia y el diablo y sus seguidores, pero todavía no existe el infierno como tal, o bueno, si existe, no está abierto como tal. Será hasta esos momentos cuando sean echados. Y luego fíjate lo terrible. Mira, me gustaría que leamos los versículos de lo que te estoy platicando. En Apocalipsis 20:10 nos dice, el diablo que los había engañado será arrojado, futuro, al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Ahí en Apocalipsis nos está hablando cómo es ese juicio. Entonces son sentenciados y son arrojados al lago de fuego y azufre el diablo, la bestia y el falso profeta. Dice, ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero el versículo que te voy a decir, ese está más feo. Dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, también fue arrojado al lago de fuego. Entonces voy a hacer aquí una pausa para preguntarte, ¿tú ya sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tienes la certeza? Si alguien no tiene la certeza, podemos anotarlo ahorita. ¿Alguien no tiene la certeza de que su nombre esté anotado? Y mira, déjame decirte, dice que no es por obras, porque todos hemos pecado, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que diga, que llegue al cielo y diga, ay, buenas tardes, lo típico, ¿no? Dice, buenas tardes, San Pedro, Alejandro García, tengo reservación, ¿no? Mira, yo he sido, y yo era pastor, y yo hice, y yo, etcétera. O sea, nadie, por buena persona que sea, puede llegar al cielo y por sus obras decir que puede entrar. Entonces, como yo quiero que nadie se pierda, pero más que yo, Dios no quiere que nadie se pierda, y tan no quiere que se pierda que Él mismo se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin merecerlo, pagó para que tú y yo no tengamos el castigo que realmente nos merecemos. Entonces, quiero hacer una pausa para invitarte, porque la palabra de Dios nos dice que para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, solamente tienes que hacer dos cosas: creer en tu corazón que Cristo murió por tus pecados, que fue una muerte sustituta. Tú merecías y yo merecíamos morir, pero Él decidió pagar por nosotros. Creerlo. Y dos, declararlo con tu boca. Cuando tú lo declaras con tu boca, entonces dice que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, para que el día que tú llegues a ese juicio pregunten, ¿está Alejandro García Blanco en el libro de la vida? Van a revisar y decir, sí está. ¿Por qué? Porque tal día te recibió y te reconoció como Señor y Salvador. Y entonces te va a decir, entra en la gloria de tu Señor. Pero si dijeran terriblemente, no aparece su nombre, entonces será echado al lago de fuego que acabamos de ver. Entonces, yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y le digas, Señor Jesucristo, dilo con voz audible, porque así dice la palabra, que tienes que declararlo con tu boca, no solamente con tu pensamiento. Y dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que moriste
en la cruz por mis pecados, que lo que yo merecía, tú ya lo pagaste, y gracias a eso tengo acceso a la presencia de Dios. Te doy muchas gracias y te bendigo en tu precioso nombre. Amén. Fíjate, dicen, ay, ¿a poco así de fácil? Bueno, para nosotros es fácil, para Jesucristo no fue nada fácil. Todos sabemos lo que Él sufrió aquel día, ¿no? Bueno, Satanás ya está derrotado. Tanto en el cielo, en esta batalla que vimos, fue vencido, fue arrojado, como en la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, el diablo fue derrotado. Fíjate, el diablo pensaba que le había ganado a Cristo, ¿no? Él estaba feliz, dice la palabra que la hora de las tinieblas, cuando Jesucristo estaba en la cruz. Él estaba gozoso, pero hasta el momento en que murió, se dio cuenta que en realidad había perdido, porque entonces había pagado por todos nosotros, y lo que él quería era que la humanidad estuviera separada de Dios. Con la muerte de Cristo en la cruz se abría el camino para que tú y yo pudiéramos ser salvos y aceptáramos el regalo de salvación que ahorita. Entonces, hoy Satanás está enojado. Bueno, ya pasó de ser Luzbel, ¿sí?, portador de luz, a ser Lucifer, luz feroz o violenta, o Satanás, que significa adversario. Y entonces la adoración que él tenía cuando estaba en la presencia de Dios se convirtió en un odio hacia Dios y hacia toda la creación. Y entonces, desde el principio de la humanidad, está buscando cómo atacarlo. Ahora sí, como decía el ratón Crispín, nos odia con odio jarocho. Y aunque se sabe perdido, quiere arrastrar tras de sí a la mayor cantidad de gente posible. Satanás es el típico de, no me importa ganar o perder, lo que quiero es que los demás pierdan, ¿sí? O el mismo de consuelo de, ¿cómo dicen? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Así está él, ¿sí? Y de la misma manera en que lo hizo con Adán y Eva, él quiere alejarte de Dios. Quiere distraerte con todo lo que se le ocurra para que no le busques, para hacerte creer que no existe ni Dios ni el diablo, para que pienses que el hombre es el centro del universo y que primero tú, después tú y luego tú. Pero si analizamos lo que pasó con Luzbel, nos damos cuenta que el primer pecado que surgió fue el orgullo. Y eso fue el origen de todos los demás pecados. Ahora, bíblicamente, el orgullo no es simplemente sentirse satisfecho con alguna tarea buena que hayas hecho o con alguna cualidad que Dios te haya dado, una habilidad que Él te dio. El orgullo que es pecaminoso es cuando exaltas el yo por encima de los demás, incluido Dios. Es la actitud que dice, mi voluntad es más importante que la de Dios. O como decimos en mexicano, aquí solo mis chicharrones truenan. El orgullo es el pecado que más se opone a Dios, porque es aquel en donde quiere competir directamente contra Él. Hoy el orgullo sigue diciéndonos, no necesito a Dios, yo sé más. A mí nadie me dice qué debo hacer, voy a hacer mi voluntad. Es decir, es una combinación, una vida donde estás combinando el rey de José Alfredo Jiménez con A mi manera de Paul Anka. Y ese es el arma más antigua, pero que sigue utilizando Satanás para alejarnos de Dios. Así engañó a Eva, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué le prometió a Eva para que probara el fruto que le habían dicho que no pruebe? Dice, y serás semejante a Dios. ¿Y Eva lo creyó? Pero te quiero mostrar el contraste con Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en el huerto del Getsemaní y estaba a punto de ser apresado para cumplir? Le dice a Dios, Señor, si es posible, si hay alguna otra manera que no sea así, que no tenga que ir a la cruz y sufrir y pasar, o sea, ¿habrá otra manera, Señor? Y hubo silencio. Y entonces Él contestó, no se haga mi voluntad,
sino que se haga la tuya. Es decir, mientras Luzbel declaraba, subiré, Cristo descendió. Mientras Satanás, Luzbel, buscaba ser exaltado para ser adorado, Cristo se humilló y fue exaltado. Y el diablo fue humillado. Este versículo no lo puse, bueno, estos versículos porque son un poco largos, pero te lo voy a leer. ¿Cuál es el ejemplo que nos dice Pablo de cómo debemos ser en Filipenses 2, del 5 al 11? Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mientras que Luzbel intentaba ocupar el lugar del Creador, nuestra victoria comienza cuando nosotros nos bajamos del trono de nuestra vida y dejamos que Cristo lo ocupe. Satanás cayó porque dijo, hágase mi voluntad. Cristo venció porque dijo que se haga la voluntad del Padre. Y cada día tú y yo nos enfrentamos a estas dos actitudes. Y bueno, todo lo que estamos platicando era para ver cómo podemos vencer. Y te quiero platicar 3 acciones para contrarrestar el ataque del enemigo. 3 acciones prácticas que podemos hacer. La primera de ellas es resistir al diablo. Dice Santiago 4:7b, dice, resistid al diablo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. Ahora, dice negociar, dice dialogar, no, dice resistir. Y mira, al diablo se le resiste y a la tentación se le huye, la evitamos. Y te quiero platicar brevemente la historia de José. ¿Se acuerdan? José, hijo de Jacobo, hijo de Israel, es vendido por sus hermanos en Egipto, es comprado por un funcionario, Potifar, y decía la Biblia que José era muy bello. Y un día que no estaba Potifar y que no había nadie, la esposa de Potifar, de su jefe, desea a José. Y bueno, ya le había hecho varias insinuaciones, pero en esa vez dice que no había nadie en la casa, y entonces le propone y le dice, ven, acuéstate conmigo. ¿Saben qué hizo José? Huyó, se echó a correr. Dice que todavía lo quiso jalar ella y le arrancó el manto. Y sí, perdió el manto, pero no perdió su carácter, ¿sí? Porque lo que hizo fue no ponerse a negociar con ella. Y hay ocasiones, hay batallas que tenemos que ganar orando y enfrentándonos, pero hay otras en que tenemos que ser sabios y reconocer que la batalla se va a ganar huyendo. Mira, Eva, ¿qué hizo? Se quedó a platicar con la serpiente. La serpiente le dijo, oye, ¿es cierto que les dijo Dios que no pueden comer de ningún fruto del árbol? Y entonces dice, no, sí podemos comer de todos, menos de ese. ¿Y por qué? Pues porque dijo que si comíamos de ese moríamos. No van a morir. Se puso a negociar, se puso a platicar con la serpiente, con el diablo, y el resultado, pues todos los conocemos, ¿sí? José, en cambio, no negoció, no razonó, no coqueteó con el pecado, simplemente huyó y venció, ¿sí? Mira, una táctica del enemigo es que primero te va a invitar a conversar, después te va a invitar a justificar. De hecho, una de sus frases favoritas para hacerte caer es, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nadie se va a enterar. Luego te va a enseñar a que toleres el pecado, ¿no?
Ahora, cuando uno no tolera el pecado, pues nos tratan de intolerantes. Pues la realidad es que el pecado no hay que tolerarlo, porque después lo que va a hacer es que te va a invitar a participar y finalmente a caer. Entonces, ante el pecado, ante la tentación, tenemos que ser muy radicales. Y mira, el problema es que las tentaciones pues son deseables, ¿no? O sea, si te quieren invitar a que tomes dinero que no, dices, empiezas a pensar, ¿y qué haría con todo esto? ¿No? Si se acerca una muchacha bella o un apuesto galán, pues, repito, las tentaciones no te las presentan feas, te las presentan deseables, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser radicales con la tentación, tenemos que orar, pero además cerrarle la puerta. Mira, imagínate que vienen a robarte a tu casa. Dios no quiera, pero si vienen a robarte, no te pongas a negociar con el ratero. No me robe, por favor, mire, es que me lo gané honradamente y es para esto. Ciérrale la puerta. O sea, no lo dejes entrar a tu casa. No te pongas a convencerlo de que no te robe, porque la intención de él es robarte. Y la Biblia nos dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, tenemos que ser radicales e inteligentes. Mira, yo no creo que nadie esté deseando caer. Pero cuando le abrimos la puerta al diablo o a la tentación y empezamos a querer negociar, justificar, tolerar, lo más probable es que vayamos a caer. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de David? David dice que en la época en que los reyes iban a la guerra, él subió a la azotea. ¿Por qué no estaba en la guerra si era rey de entrada? Pero dice que estando en la azotea, de repente ve una muchacha muy guapa que se está bañando. Pues obviamente, pues estaba desnuda. ¿Qué hizo? En lugar de alejar sus ojos de ahí, se quedó mirando. Oye, ¿quién es? ¿Quién es la que vive ahí? Ah, pues es esta Betsabé. Es la esposa de Urías, uno de sus comandantes. A ver, dile que venga. Y el resultado terminó en adulterio, terminó en embarazo, terminó en traición, terminó en asesinato, terminó mal. Cuando lo que tenía que haber hecho era dejar de ver lo que no tenía que ver. Entonces, bueno, ya vimos que lo que tenemos que hacer es resistir al diablo, no ponernos a jugar con él, a negociar. Pero el versículo que les leí, muchos no lo sabemos y lo mencionamos: resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿no? En Reina Valera. Pero la mayoría de la gente se nos olvida lo que antecede. Entonces, si me ponen el versículo completo, dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, primero lo que hay que hacer es someternos a Dios. Ese es el punto más importante. ¿Qué significa someter a Dios? Pues obedecerle o permanecer en él, como nos dijo Jesucristo en Juan 15:15. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer ustedes nada. Entonces, aquí Jesucristo, fíjate que nos está dando dos opciones. Si permanecemos en él, vamos a dar mucho fruto. Si permanecemos separados en él, pues nos vamos a volver inútiles porque no vamos a poder hacer nada. Ahora, ¿cómo permanecemos en él? Bueno, pues permanecemos en él cuando le buscamos, cuando oramos, cuando le platicamos nuestros problemas, nuestras necesidades, cuando lo alabamos, lo adoramos, cuando nos congregamos, cuando le obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando la ponemos en obra. Eso es permanecer en él. De tal manera que, amados, venir a la iglesia 1 hora o 2 horas a la semana no es suficiente. Durante la semana, imagínate que comieras una vez a la semana, ¿cómo estaríamos? Pues espiritualmente, si solamente buscas a Dios una vez a la semana, pues vamos a ser unos anémicos espirituales, de tal manera que tenemos que buscarle
todos los días, en todo momento. Medita en su palabra. Nos decía la pastora Claudia, dice, bueno, Proverbios, lee Proverbios. Proverbios fue hecho para instruir en sabiduría a las personas. Bueno, entonces, le resistimos, permanecemos en él. Y tercero, cuando nos ponemos la armadura de Dios que se menciona en Efesios 6. Miren, la verdad es que la armadura de Dios es un tema que hay que desarrollar más. Entonces, cuando yo era niño, no sé si alguno es por ahí de mi rodada, veo puros jóvenes aquí, salía Batman, ¿no? Y decía, no te pierdas la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, y anunciaban el capítulo. La siguiente semana voy a hablar acerca de la armadura de Dios. Mira, ciertamente vivimos una época, nuestra vida, hay una guerra espiritual. La puedes ver, no la puedes ver, la puedes ignorar o la puedes aceptar, el hecho es de que existe. Imagínate que vas a ir a la guerra y yo te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Ir a pelear con puño limpio o pasar a la armería y tomar tu escudo, tu yelmo, tu coraza, tu espada, tu lanza? ¿Qué preferirías? Pues irte preparado, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a platicar la próxima semana, el próximo domingo. Entonces, no dejes de venir. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Cristo y resistir al diablo. Mira, Luzbel vivía en la presencia de Dios, se llenó de orgullo, se rebeló y cayó. Adán también estaba en la presencia de Dios, escuchó una mentira, desobedeció y cayó. Cristo, en la presencia de Dios, fue tentado, pero obedeció y venció. Satanás cayó porque quiso ser como Dios. Adán cayó porque quiso vivir sin Dios. Y Cristo venció porque se sometió completamente a la voluntad de Dios. Entonces, si queremos vencer, pues ahí tenemos tres opciones a escoger cuál es la que debemos de escoger. Tomemos la de Cristo, sometamos nuestra vida a Dios y entonces vamos a tener la victoria. Puede que alguien no le crea a Dios, porque mires, es muy curioso. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente, aunque ha bajado mucho, pero la mayoría de la gente, si le preguntas si cree en Dios, te dice que sí. Pero la mayoría de la gente no le cree a Dios. Y fíjate lo que le dijo Jesús a unos judíos que los estaba criticando duramente porque no creían en él. Le dijo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces, aquí vemos que hay dos padres, el diablo y Dios, y por lo tanto hay dos voces a las que escuchar y dos caminos a los que tenemos que elegir. Y mira, mientras Satanás miente, nuestro Padre siempre habla verdad. Mientras Satanás acusa, nuestro Padre restaura. Mientras Satanás roba, nuestro Padre provee. Mientras Satanás destruye, el Padre da vida. Miren, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue porque creyó una mentira, abandonó su casa y perdió la comunión con su padre. Y eso es exactamente lo que el diablo intenta hacer con todos nosotros. Pero ¿te acuerdas qué pasó cuando regresó el hijo pródigo? ¿Qué encontró? ¿Encontró acaso un juez que quería castigarlo o juzgarlo? No, encontró un padre que corría hacia él, un padre deseoso de restaurarlo. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido y llevarnos nuevamente a habitar en la presencia del Padre. Entonces, la historia de Satanás comienza con una criatura que quiso ocupar el lugar del Creador, el lugar del Padre. Pero los evangelios, la historia, comienza con un Padre, Dios, que a través de Jesucristo
viene a buscar a sus hijos. Dios quiere traerte de regreso a casa, pero Satanás quiere alejarte de esa casa. Él quiere que vivas como un huérfano, pero Dios quiere que vivas como hijo. Y la mayor victoria que podemos tener no es aprender mucho sobre el enemigo, sino conocer más profundamente a nuestro Padre. Cristo, te dije, ganó la batalla decisiva en la cruz. Y la sentencia contra el diablo ya fue dictada. Solo falta que se cumpla la condena. Cristo ya venció, y aunque Satanás sigue operando, su destino ya está decidido. Así que si quieres estar del lado de los ganadores de Cristo, vamos a tratar de vivir sometiéndonos al Padre, tratando de vivir cada día buscándole en la mañana, durante el día, no solamente los domingos. Y mira, ahorita estamos hablando que tenemos el padre de mentira y el padre de verdad. Y hoy, pues es Día del Padre. Y yo sé que algunos tuvimos padres maravillosos. Otros, pues hicieron lo mejor que pudieron. Y la verdad es que los hijos somos unos jueces muy rigurosos. Y probablemente hubo algún padre que dejó heridas en tu corazón. Y todos ellos, y yo me incluyo, tenemos algo en común. Somos imperfectos. Solamente existe un Padre que es perfecto, y es nuestro Padre Dios. Yo quiero invitarte a que hoy oremos por los papás. Si tú eres papá, ponte de pie. Y los demás, quiero pedirte que también pienses en tu papá y ores por él. Y yo quiero invitar a la pastora Connie a que nos ayude a orar por los papás. Digo, para que también ores por mí. Y que al final terminemos alabando a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Padre ejemplar. Porque nadie se iguala a ti, Señor. Porque eres bueno, porque eres fiel, porque creaste un plan especial para volvernos a llamar hijos, para atraernos a ti, para darnos un lugar en la mesa. Gracias por ser nuestro papá, por ser nuestro cuidador, nuestro Dios, nuestro proveedor. Gracias, Señor. Y yo bendigo en esta hora, Señor, a todos los papás que están aquí en esta iglesia, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido que tu gracia, tu favor, tu sabiduría, tu amor profundo, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Señor, para que puedan reflejarlo a sus hijos, Señor, para que cada uno de los papás que tenemos aquí, Señor, sea un reflejo vivo de ti, Señor, sean como un espejo contigo, Señor, con sus hijos, Señor, reflejándoles ese amor, Señor, ese cuidado, Señor, ese amor especial por sus hijos, Señor. Te doy gracias por los papás que están aquí, Señor. Los bendecimos, Señor. Te pido que sus corazones se alineen contigo, Señor. Que sus pensamientos estén siempre alineados, Señor, a tu voluntad, Señor. Que su carácter sea transformado conforme a tu perfecto plan, Señor. Y que el propósito que tú tienes para cada uno de ellos se cumpla contigo, Señor, tomándolos de la mano, Señor. Bendice a cada papá, Señor, que sean ese oasis para sus hijos también, Señor, para que ellos puedan venir confiadamente a cada uno de sus papás, Señor, y poderle decir cuando están preocupados, cuando están angustiados, cuando están asustados, Señor, que se puedan acercar a su papá, que sean ese oasis, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, ese espacio especial, ese lugar seguro para cada uno de nosotros. Eres el Padre por excelencia, Señor. Gracias, Dios. Bendice esta iglesia, Señor, y trae más papás, Señor, para que familias sean transformadas, Señor, porque con un papá que sea conforme a tu corazón, Señor, las familias van a ser transformadas, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.